para mi cumpleaños número 31, mi suegra me regaló los papeles del divorcio. De parte de todos nosotros, anunció en el restaurante. Mi esposo grabó mi reacción para su entretenimiento. Yo le agradecí, los firmé de inmediato y salí. Ella no tenía idea de lo que ya había hecho. 3 días antes de mi cumpleaños, sorprendí a Margaret en la mesa de la cocina con documentos legales esparcidos frente a ella. Cuando me vio, juntó rápidamente los papeles y los metió en un sobre de cumpleaños. Solo algunos papeles familiares, dijo con una sonrisa extraña. Supuse que serían documentos de propiedad o papeles de seguro que David necesitaba firmar. El sobre decorado se veía tan festivo e inocente. Esa mañana había bajado temprano para preparar café antes de mi turno en el restaurante Romanos. La casa estaba en silencio y esperaba encontrar la cocina vacía. En cambio, Margaret estaba encorvada sobre papeles oficiales, con gafas de lectura en la nariz, examinando cada página con cuidado. Su concentración era intensa, casi depredadora, mientras anotaba en los márgenes con un bolígrafo rojo. El sonido de mis pasos sobre el piso de madera la hizo levantar la vista de golpe. Por un segundo, su rostro mostró algo que nunca había visto antes. No solo desaprobación o decepción, sino verdadera satisfacción. Se movió con sorprendente rapidez para una mujer de más de 60 años, juntando los documentos en un montón ordenado y deslizándolos en lo que parecía ser un sobrecomún de cumpleaños. «Buenos días, querida», dijo, con una voz artificialmente dulce que de inmediato me puso en alerta. Margaret nunca me había llamado querida. Normalmente evitaba usar mi nombre, refiriéndose a mí como la esposa de David, o simplemente ella cuando hablaba con otros. El súbito cariño se sintió extraño, como si estuviera probando cómo sonaba antes de descartarlo para siempre. El sobre en sí era hermoso, rosa pálido con letras plateadas que decían feliz cumpleaños en una elegante caligrafía. Pequeñas mariposas danzaban en los bordes, y todo parecía caro y cuidadosamente pensado. Margaret lo sostenía con cuidado, pasando los dedos por los bordes como admirando su propia elección. «Escogí este especialmente para ti», dijo, observando mi reacción de cerca. Antes de sumergirnos más en esta increíble historia de cómo la traición se convirtió en triunfo, déjame decir que esto demuestra que el trabajo honesto merece respeto, no vergüenza. Ahora veamos cómo la crueldad de Margaret se volvió completamente en su contra. Serví mi café e intenté entablar una conversación casual, preguntando si necesitaba ayuda con los papeles. La risa de Margaret fue ligera y aireada, completamente diferente a sus usuales respuestas medidas. «Oh, esto es algo especial en lo que he estado trabajando desde hace bastante tiempo. David ni siquiera sabe todavía». El secreto me intrigó. En 2 años de matrimonio, Margaret nunca había planeado sorpresas ni mostrado interés en dar regalos más allá de las festividades obligatorias. Era práctica y directa, no del tipo que dedica tiempo a presentaciones elaboradas o gestos sentimentales. Que estuviera poniendo esfuerzo en mi cumpleaños parecía un progreso en nuestra complicada relación. «Es algo que cambiará todo», continuó, colocando el sobre cuidadosamente en su bolso. «He estado consultando con profesionales para asegurarme de que todo se maneje correctamente. Te mereces algo significativo después de todo este tiempo». Sus palabras me llenaron de una esperanza inesperada. Tal vez Margaret finalmente había reconocido mis esfuerzos por integrarme a su familia. Quizás se había dado cuenta de lo mucho que había estado intentando conseguir un empleo más respetable. O tal vez había notado cuánto amaba a David a pesar de sus constantes críticas. La idea de que pudiera estar planeando algo especial para mi cumpleaños número 31 me hizo sentir más ligera de lo que había estado en meses. David apareció en la cocina unos momentos después, ya vestido para ir al trabajo. Me dio un beso en la mejilla y tomó su termo de café, pero noté que intercambiaba una mirada significativa con su madre. Compartían algún tipo de comunicación silenciosa que me excluía por completo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, David solo sonrió y dijo que estaban planeando algo especial para mi cumpleaños. Durante el resto de la semana, el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más extraño y agradable. Me llamó un par de veces para preguntar sobre mi horario, asegurándose de que estuviera disponible para la cena de mi cumpleaños. Incluso sugirió que celebráramos en el restaurante Romanos, lo que me sorprendió por completo.
Margaret nunca había mostrado interés en visitar mi lugar de trabajo, siempre encontraba excusas cuando David sugería comer allí como familia. Creo que sería significativo celebrar donde trabajas, explicó en una llamada telefónica. Es importante que reconozcamos todos los aspectos de tu vida. Sus palabras sonaban cariñosas, pero algo en su tono me incomodaba. Margaret no solía hablar con lenguaje sentimental ni mostraba interés en reconocer mi vida. Su cambio repentino se sentía más calculado que genuino. Emma, la hermana de David, también comenzó a comportarse diferente. Sonreía misteriosamente cuando Margaret mencionaba los planes para mi cumpleaños y se ofrecía a ayudar con los preparativos sin que nadie se lo pidiera. Emma normalmente evitaba los eventos familiares que me involucraban, alegando compromisos laborales o sociales. Su entusiasmo por la cena de mi cumpleaños me parecía sospechoso, pero dejé de lado mis dudas y decidí enfocarme en su aparente aceptación. La emoción de David por la celebración creció a lo largo de la semana. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con sonrisas satisfechas. Cuando intentaba mirar sus mensajes, él giraba la pantalla juguetonamente, diciendo que eran asuntos sorpresa que no podía ver. Su comportamiento secreto se sentía más como cariño que como amenaza. La noche antes de mi cumpleaños, Margaret llamó para confirmar los arreglos de la cena por última vez. Ponte algo bonito, aconsejó, pero nada demasiado formal. Querrás estar cómoda para lo que tenemos planeado. Su tono tenía un matiz de anticipación que confundí con emoción por finalmente celebrarme como merecía. Pasé tiempo extra eligiendo mi atuendo y finalmente me decidí por un vestido azul marino que se veía profesional pero accesible. El espejo reflejaba a alguien que se esforzaba por ser digna de aceptación, alisando cada arruga y revisando cada detalle. Quería verme perfecta para lo que esperaba fuera un momento de avance como familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, David se mostró inusualmente afectuoso. Me abrazó y me dijo cuánto me amaba, con una intensidad que casi parecía un adiós. Mañana será un día que nunca olvidarás, susurró en mi cabello. Me dormí sintiéndome querida y esperanzada, sin tener idea de que su ternura era en realidad culpa por lo que se avecinaba. El sobre decorado estaba en el bolso de Margaret, esperando entregar su contenido devastador. Mientras yo soñaba con finalmente ganarme su respeto, ella probablemente practicaba su discurso sobre los estándares familiares y decisiones difíciles. La mujer que había sonreído de manera extraña mientras revisaba esos documentos legales contaba las horas hasta poder destruirme públicamente. Desperté en mi cumpleaños número 31 creyendo que sería el día que marcaría mi aceptación en la familia de David. En cambio, se convertiría en el día en que Margaret me dio el regalo más grande de mi vida, la libertad de su juicio tóxico y la oportunidad de descubrir quién podía ser sin que sus limitaciones me retuvieran. El primer encuentro familiar después de nuestra luna de miel fue la fiesta de graduación del primo de David, Michael. Pasé 2 horas arreglándome, eligiendo un vestido negro conservador y joyería mínima, con la esperanza de pasar desapercibida entre la familia. Margaret me recibió en la puerta con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas y, de inmediato, me dirigió hacia un grupo de parientes que nunca había conocido. Esta es la esposa de David, anunció ante el círculo de mujeres bien arregladas. Trabaja en el sector de servicios. La pausa antes de esas palabras fue deliberada, dando tiempo a todos para procesar lo que eso significaba. La tía Patricia levantó las cejas con conocimiento, mientras que la prima Janet hizo un sonido de simpatía que más que bienvenida parecía lástima. «Qué interesante», dijo Janet, con una sonrisa tensa y condescendiente. «¿Qué tipo de trabajo de servicios haces?» Margaret intervino antes de que pudiera responder, explicando que todavía estaba definiendo mi camino profesional mientras trabajaba temporalmente en comida. Lo dijo de tal manera que parecía que yo estaba perdida y sin rumbo, en lugar de empleada y trabajadora. La conversación continuó a mi alrededor como si yo no estuviera ahí. Hablaron sobre la pasantía de Michael en un despacho de abogados, la promoción de otra prima en una empresa de marketing y el reciente compromiso de Emma con un doctor. Cuando alguien preguntó por mi experiencia, Margaret cambió el tema con suavidad hacia la práctica contable de David y lo orgullosos que estaban de su crecimiento profesional. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para respirar lejos de su sofocante desaprobación. En el pasillo, escuché a Margaret decirle a alguien,
esperamos que pronto encuentre algo más adecuado. David merece una esposa que contribuya correctamente a su posición social. Esas palabras dolieron, porque reducían toda mi identidad a mi supuesto fracaso por no cumplir con sus estándares. La cena de Acción de Gracias, 3 meses después, siguió el mismo patrón, pero con mayor intensidad. Margaret había invitado a toda la familia extendida, incluyendo parientes que apenas había conocido en la boda. Mientras íbamos alrededor de la mesa compartiendo por qué estábamos agradecidos, ella se aseguró de resaltar los logros profesionales de todos, estratégicamente omitiéndome por completo. Estoy agradecida por el compromiso de Emma con el Dr. Patterson, dijo Margaret, radiante hacia su hija. Y por la creciente cartera de clientes de David en su firma contable, es maravilloso ver a los jóvenes establecerse profesionalmente. Cuando llegó mi turno, mencioné estar agradecida por la familia y la buena salud, evitando cualquier referencia al trabajo que pudiera provocar otra lección. La hermana de Margaret, Patricia, me apartó después de la cena, supuestamente para ayudar con los platos, pero en realidad para darme consejos no solicitados. ¿Sabes, querida? Margaret solo quiere lo mejor para David. ¿Has pensado en volver a estudiar? Hay tantas oportunidades para mujeres dispuestas a superarse. Sus palabras tenían el peso del consenso familiar. Todos habían discutido mis deficiencias y acordado soluciones. Las fiestas se convirtieron en ejercicios de resistencia más que en celebraciones. En Navidad, Margaret le dio a Emma una hermosa bufanda de seda y a mí me entregó un libro titulado Éxito Profesional para Mujeres, envuelto en periódico en lugar de papel de regalo. El mensaje era claro, todos recibían regalos, mientras que yo recibía tareas para volverme aceptable. La fiesta de cumpleaños de David en febrero reveló lo profundamente que habían cambiado las dinámicas familiares. Margaret planeó una celebración elaborada en un restaurante de lujo, invitando a colegas profesionales y amigos exitosos. Yo me puse mi mejor vestido e intenté participar en las conversaciones sobre tendencias de negocios y estrategias de inversión. Pero mis aportaciones eran recibidas con sonrisas educadas que desaparecían rápidamente. Cuando alguien preguntaba por mi trabajo, David intervenía antes de que pudiera responder. Ella está explorando distintas oportunidades en este momento, decía, evitando mirarme a los ojos. Su vergüenza por mi empleo se había vuelto tan evidente que ya ni siquiera podía dejarme hablar por mí misma. El hombre que antes se jactaba ante sus amigos de mi ética de trabajo ahora trataba mi empleo como un secreto familiar. La fiesta de compromiso de Emma en marzo trajo nuevos niveles de tortura social. Invitó a sus compañeras de fraternidad universitaria, todas mujeres profesionales exitosas que hacían preguntas corteses sobre mi carrera. Margaret merodeaba cerca durante estas conversaciones, lista para desviar la atención cada vez que mencionaba el restaurante Romanos. Interrumpía con comentarios sobre la planeación de la boda o preguntaba a otra persona sobre su trabajo, haciendo que mi ocupación fuera invisible en cualquier entorno social. El peor incidente ocurrió durante la cena de Pascua, cuando la amiga de Margaret, Carol, se unió a nosotros. Carol era una ejecutiva retirada que pasó la comida hablando sobre la carrera de abogada de su hija y la práctica médica de su hijo. Cuando preguntó sobre mi trayectoria, Margaret interrumpió mi respuesta para explicar que yo estaba entre oportunidades y considerando varias opciones para mi desarrollo profesional. Me excusé y fui al tocador, llorando en silencio entre pañuelos, sintiéndome completamente borrada de mi propia historia. Margaret estaba reescribiendo mi identidad para ajustarla a su narrativa, convirtiendo un empleo estable en confusión temporal y el trabajo honesto en algo vergonzoso que necesitaba explicación o disculpa. El patrón de reuniones familiares se volvió predecible y doloroso. Margaret me colocaba cerca de personas que naturalmente preguntarían por mi trabajo, para luego intervenir y dirigir la conversación cuando mis respuestas no cumplían con sus estándares. Sugería que estaba buscando activamente empleo o estudiando, creando versiones ficticias de mi vida que sonaban más aceptables para su círculo social. La transformación de David durante estos eventos era lo más desgarrador de nuestra situación. El hombre que se había enamorado de mi independencia y mi ética de trabajo ahora parecía avergonzado cuando mencionaba mi empleo. Cambiaba rápidamente de tema o hacía bromas sobre mejorar mi carrera, como si mi trabajo actual fuera una vergüenza temporal y no un empleo legítimo. El grupo familiar de WhatsApp se convirtió en otra fuente de humillación diaria. Emma compartía artículos sobre mujeres exitosas, siempre acompañados de comentarios sobre inspiración y metas.
Cuando yo respondía positivamente, ella seguía con preguntas sobre mi desarrollo profesional que se sentían más como interrogatorio que como conversación. Los amigos de Margaret en el club campestre ofrecían otra vía de vergüenza pública. Les mencionaba mi situación laboral con teatralidad, describiendo mi trabajo como una carga de David que la familia estaba ayudándolo a manejar. Cuando estas mujeres me encontraban en eventos sociales, sus expresiones compasivas y comentarios exageradamente alentadores sobre encontrar mi camino dejaban claro que Margaret me había presentado como un proyecto, no como una persona. La crítica constante comenzó a afectar la forma en que me veía en los espejos y en las fotos. Los comentarios de Margaret sobre mi apariencia me hicieron cuestionar cada elección de vestuario y de maquillaje. Empecé a comprar ropa que no podía pagar, tratando de parecerme a las mujeres profesionales que evidentemente ella prefería. El saldo de mi tarjeta de crédito crecía mientras mi confianza en mí misma disminuía. Para la primavera de nuestro segundo año de matrimonio, me había convertido en una persona completamente distinta a la mujer segura con la que David se había casado. La campaña sistemática de desaprobación de Margaret había logrado que cuestionara mi valor, mis decisiones y mi lugar en la vida de David. Cada interacción familiar reforzaba el mensaje de que yo era una vergüenza temporal y no un miembro permanente de la familia. El punto de quiebre llegó durante una conversación telefónica que no debía escuchar. Margaret hablaba con su amiga Ellen sobre mi matrimonio con David, y sus palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. Sigo rezando para que recupere el juicio antes de que sea demasiado tarde. Es un buen chico, y merece a alguien que pueda mejorar su vida en lugar de frenarlo. De pie en mi propio pasillo, escuchando a mi suegra rezar por la destrucción de mi matrimonio, finalmente comprendí que la aceptación nunca sería posible. Margaret no solo desaprobaba mi trabajo, desaprobaba mi existencia en la vida de David. La batalla que había estado librando estaba amañada desde el principio, diseñada para desgastarme hasta que me transformara por completo o desapareciera por completo. A la mañana siguiente de escuchar la devastadora conversación de Margaret, me senté frente a mi laptop con determinación renovada. Si ella rezaba para que David me dejara, yo le demostraría que estaba equivocada convirtiéndome en la mujer profesional que decía que él merecía. Las páginas de búsqueda de empleo brillaban en mi pantalla mientras creaba perfiles en todas las plataformas que podía encontrar: LinkedIn, Indeed, Monster y sitios locales más pequeños. Mi currículum parecía patético en una sola página: 3 años en el restaurante Romanos, un diploma de preparatoria y experiencia dispersa en servicio al cliente de trabajos de medio tiempo durante la escuela. Miraba las secciones en blanco donde deberían estar los títulos universitarios y los logros profesionales, sintiendo la voz de Margaret resonar en mi cabeza sobre las cualificaciones reales y la preparación adecuada. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces, tratando de que servir mesa sonara como experiencia ejecutiva. Manejé múltiples relaciones con clientes simultáneamente mientras mantenía altos niveles de satisfacción. Coordiné entregas de servicio complejas bajo condiciones de tiempo estrictas. Las palabras se sentían falsas y exageradas, pero los artículos en línea prometían que un lenguaje estratégico podía compensar la falta de experiencia. Las cartas de presentación se volvieron mi obsesión. Me levantaba temprano para redactar mensajes personalizados para puestos de asistente administrativo, atención al cliente y trabajos de oficina de nivel inicial en 3 condados. Cada carta me tomaba 1 hora, explicando cómo mi experiencia en el restaurante me había preparado para enfrentar desafíos profesionales. Destacaba mi confiabilidad, habilidades de comunicación y capacidad para trabajar bajo presión. El primer correo de rechazo llegó apenas unas horas después de mi postulación para un puesto de recepcionista en un consultorio dental. Gracias por tu interés, pero buscamos candidatos con experiencia en oficinas médicas. El segundo rechazo vino de una aseguradora. Requerimos que los solicitantes tengan educación universitaria para este puesto. Al final de la primera semana, mi bandeja de entrada estaba llena de cortesías que decían lo mismo: no estaba calificada para nada más allá de mi situación actual. David me encontró llorando frente a la laptop una noche después de un día particularmente brutal de rechazos. Quizá estás apuntando demasiado alto, demasiado rápido, sugirió, frotándome los hombros. No hay nada de malo en empezar más abajo y subir poco a poco. Sus palabras pretendían consolarme, pero reflejaban el mensaje constante de su madre, que debía bajar mis expectativas en lugar de elevar mis cualificaciones.
La entrevista en Henderson Insurance Company se convirtió en mi primera verdadera lección de humillación profesional. El edificio de oficinas me intimidó desde que crucé las puertas de vidrio. Mujeres con trajes elegantes caminaban sobre pisos de mármol con tacones caros, portando maletines de cuero y hablando con seguridad por auriculares inalámbricos. Me sentí mal vestida, a pesar de llevar mi mejor atuendo. La señora Henderson, la gerente de contratación, revisó mi currículum durante exactamente 30 segundos antes de dejarlo a un lado. Tu experiencia es bastante limitada para este puesto, dijo, sin siquiera intentar ocultar su decepción. Normalmente contratamos candidatos con experiencia en seguros o con títulos en negocios. ¿Qué te hizo pensar que estabas calificada para gestión de cuentas? Mis respuestas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles y ganas de aprender se cayeron en esa sala de juntas tan fría. La señora Henderson incluso revisó su reloj mientras hablaba, dejando claro que estaba perdiendo su tiempo y el mío. Quizá deberías considerar puestos más alineados con tus habilidades actuales, sugirió, terminando la entrevista 15 minutos antes. El viaje de regreso a casa fue el peor y más largo de mi vida. Me senté en el estacionamiento, repasando cada momento incómodo y sintiéndome ridículamente ingenua. La voz de Margaret resonaba en mi cabeza como un disco rayado. Algunas personas simplemente no están hechas para ambientes profesionales. Inscribirme en el colegio comunitario se convirtió en mi siguiente estrategia desesperada. El programa nocturno prometía darme las credenciales que Margaret decía que me faltaban. Me inscribí en Introducción a los Negocios, Contabilidad Básica y Comunicación Profesional, pagando las cuotas con dinero que había estado ahorrando para muebles nuevos. Mi primera noche de clases reveló lo poco preparada que estaba para los retos académicos. La mayoría de los otros estudiantes eran profesionales en activo buscando ascenso o cambio de carrera. Hablaban con seguridad de sus experiencias corporativas mientras yo me sentaba en silencio, tomando notas y esperando que nadie preguntara por mi trayectoria. El profesor Martínez asignó un proyecto sobre networking profesional que requería entrevistar a alguien de nuestro campo deseado. Yo no tenía conexiones en negocios, ni contactos profesionales, y no tenía idea de cómo acercarme a extraños para entrevistas informativas. Mientras mis compañeros hablaban de sus mentores y contactos en la industria, me di cuenta de lo aislada que estaba del mundo profesional. La reacción de David ante mi inscripción en el colegio comunitario fue tibia, por decirlo menos. ¿Estás segura de que esto vale la pena, en tiempo y dinero?, preguntó cuando le mostré mi horario de clases. Tal vez deberías concentrarte primero en encontrar trabajo y preocuparte por la educación después. Sus preocupaciones prácticas tenían sentido financieramente, pero la falta de entusiasmo por mis esfuerzos se sintió como otro voto de no confianza. Mi desempeño en el restaurante Romanos comenzó a decaer mientras el estrés y el agotamiento pasaban factura. Las noches de estudio me dejaban cansada durante los turnos ocupados, y los rechazos constantes en solicitudes de empleo me hacían perder la energía alegre que los clientes apreciaban. Me sorprendía distraída mientras tomaba órdenes, pensando en entrevistas o tareas. El señor Romano notó el cambio de inmediato. «¿Te ves preocupada últimamente?», dijo durante un turno tranquilo. «¿Todo bien en casa?». Su preocupación genuina me hizo querer confesar todo, pero ¿cómo explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza? En su lugar, culpé al estrés general y prometí hacerlo mejor. María, la jefa de cocina, se convirtió en mi terapeuta no oficial durante los descansos. Notaba mis ojos rojos tras noches difíciles de búsqueda de empleo y me entregaba café extra o un plato de comida sin que lo pidiera. «La educación es buena», me dijo un día, «pero no dejes que nadie te haga sentir vergüenza por trabajar honestamente». La presión financiera de mi campaña de superación creó nuevos problemas en casa. Ropa para entrevistas, gasolina para ir a diferentes ciudades, libros de texto y cuotas de colegiatura tensaban nuestro ya limitado presupuesto. David comenzó a cuestionar cada compra, preguntando si los atuendos profesionales eran realmente necesarios y de todos modos no me contrataban. «Tal vez deberíamos tomar un descanso de todo esto», sugirió tras revisar los estados de cuenta de la tarjeta. «Estás gastando más dinero tratando de conseguir trabajo de lo que ganarías en los primeros meses». Su observación práctica se sintió como abandono cuando más necesitaba su apoyo en esta cuesta arriba. La biblioteca del colegio comunitario se convirtió en mi refugio, lejos de las críticas familiares y del estrés financiero.
Me sentaba en rincones tranquilos, rodeada de libros de texto de negocios y guías de desarrollo profesional, intentando absorber conocimientos que me hicieran digna de consideración profesional. Otros estudiantes formaban grupos de estudio, pero yo permanecía aislada, demasiado avergonzada por mi pasado para buscar colaboración académica. Mis calificaciones eran excelentes, demostrando que tenía la inteligencia que Margaret decía que me faltaba. El profesor Martínez elogiaba mis trabajos escritos y me pedía que compartiera mis conocimientos de servicio al cliente con la clase. Durante 3 horas a la semana, me sentía valorada y capaz, pero esos sentimientos se evaporaban en cuanto regresaba a casa y me enfrentaba a la desaprobación familiar. El semestre de primavera trajo comunicación empresarial avanzada y mi primera presentación. De pie frente a la clase, explicando los principios de gestión de relaciones con clientes que había aprendido trabajando en el restaurante, me sentí segura y experta. Mis compañeros hacían preguntas inteligentes y parecían genuinamente interesados en mi experiencia práctica. Esa confianza duraba hasta que compartía mis logros académicos con David durante la cena. «Qué bien», decía distraído, revisando su teléfono. «Tal vez Margaret se impresione cuando termines el programa». Su respuesta reducía mis logros a munición en la guerra continua por la aprobación de su madre, en lugar de reconocer mi crecimiento personal. El semestre terminó con calificaciones altas y esperanza renovada, pero las solicitudes de empleo continuaban trayendo los mismos rechazos. Experiencia insuficiente. Buscamos candidatos con título universitario. El puesto requiere experiencia corporativa. Cada correo reforzaba el mensaje de que la educación por sí sola no podía cerrar la brecha entre mi realidad y sus expectativas. La reacción de Margaret ante mis avances académicos fue predeciblemente desdeñosa. «El colegio comunitario es un buen comienzo», dijo cuando David mencionó mis calificaciones, aunque el verdadero avance profesional normalmente requiere educación universitaria. Incluso mi éxito se convirtió en evidencia de mi continua insuficiencia dentro de su implacable campaña para probar que no era lo suficientemente buena para su hijo. Llegó el verano y mi determinación seguía intacta. A pesar de los comentarios despectivos de Margaret sobre el colegio comunitario, creé hojas de cálculo para llevar el registro de mis solicitudes de empleo, codificándolas por colores según su estado y fechas de seguimiento. Verde para enviadas, amarillo para respuestas pendientes, rojo para rechazos. En 3 semanas, mi pantalla estaba llena de celdas rojas, cada una representando otra puerta que se había cerrado. El rechazo de Pinnacle Marketing dolió especialmente. Había manejado 45 minutos para una entrevista con la directora de recursos humanos, usando un blazer que había comprado específicamente para la ocasión. La mujer revisó mi currículum, hizo 2 preguntas sobre mi experiencia en el restaurante y pasó los siguientes 10 minutos explicando por qué necesitaban a alguien con experiencia corporativa tradicional. «Tus habilidades de servicio al cliente son admirables», dijo con cortesía ensayada. «Pero este puesto requiere pensamiento estratégico y capacidades analíticas que provienen de experiencia corporativa». Podría haberme dicho directamente que las meseras no podían pensar adecuadamente. La agradecí por su tiempo y regresé al auto sintiéndome más pequeña que cuando había llegado. La carpeta de cartas de rechazo creció lo suficiente como para necesitar una liga. Cada respuesta era ligeramente diferente, pero todas llevaban el mismo mensaje: calificaciones insuficientes, falta de experiencia relevante, no eres el perfil adecuado para nuestra organización. Comencé a reconocer las frases que significaban no antes de leer el correo completo. Mientras tu experiencia es interesante, decían, lo que significaba rechazo. Hemos decidido continuar con otros candidatos, lo que significaba fracaso. Algunas empresas ni siquiera respondían, dejándome revisar el correo obsesivamente durante semanas antes de aceptar el silencio como respuesta suficiente. Esas ausencias de respuesta se sentían peor que los rechazos directos, porque sugerían que mi solicitud ni siquiera valía la pena reconocerla. Refrescaba mi bandeja de entrada decenas de veces al día, esperando cualquier señal de que alguien valorara mi esfuerzo. Las llamadas semanales de Margaret se convirtieron en sesiones de regodeo apenas disimulado. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo, querida?», preguntaba con dulzura falsa. Cuando admitía otra semana sin respuestas, emitía sonidos de simpatía que más parecían celebración. «Estas cosas requieren paciencia», decía. «No todos están hechos para ciertos tipos de trabajo».
La entrevista en Westfold Insurance fue la experiencia más humillante de toda mi búsqueda. La recepcionista me hizo esperar en el lobby durante 2 horas, alegando que el gerente de contratación estaba retrasado. Otros candidatos iban y venían mientras yo revisaba mi teléfono y trataba de mantenerme profesional a pesar de la ansiedad creciente. Cuando el señor Westphal finalmente me llamó a su oficina, parecía sorprendido de verme. Ah, cierto, la chica del restaurante, dijo mientras revisaba papeles en su escritorio. Veamos qué tenemos aquí. Me pidió realizar una prueba de habilidades informáticas que incluía funciones de hojas de cálculo que jamás había visto. Mi confusión era evidente, y su impaciencia crecía con cada pregunta que no podía responder. Este puesto requiere competencia técnica, explicó, no de manera cruel, pero sí firme. Quizá deberías considerar roles que se alineen mejor con tu nivel de habilidad actual. La sugerencia de quedarte en tu carril se sintió como si Margaret hablara a través de la boca de un extraño. David comenzó a notar mis regresos derrotados de las entrevistas. ¿Cómo te fue hoy?, preguntaba al verme llegar con los hombros caídos y los ojos cansados. Empecé a editar mis historias, eliminando los detalles más humillantes para preservar lo que quedaba de su respeto hacia mí. Cuando el gerente de contratación en Thomson Real Estate se rió de mis expectativas salariales, le dije a David que la entrevista había ido bastante bien. El campus del colegio comunitario se convirtió en mi santuario durante las clases nocturnas. El profesor Martínez me trataba con el respeto que los empleadores me negaban, elogiando mis trabajos escritos y animándome a participar en discusiones. Mis compañeros eran en su mayoría adultos trabajando que buscaban superación profesional, y no juzgaban mi experiencia en restaurantes como lo hacían los entrevistadores. La clase de comunicación empresarial me enseñó a analizar mis fracasos objetivamente. Mis presentaciones obtenían calificaciones altas, y el profesor Martínez a menudo usaba mis ejemplos de servicio al cliente para ilustrar conceptos teóricos. Tu experiencia práctica proporciona una perspectiva valiosa, decía a la clase, haciéndome sentir competente en lugar de insuficiente por primera vez en meses. Pero el éxito académico no se traducía en oportunidades de empleo. El rechazo del Coastal Bank llegó la misma semana que recibí una A en mi examen parcial. Si bien tus esfuerzos educativos son encomiables, requerimos candidatos con experiencia bancaria para este puesto de nivel inicial. La ironía era aplastante. Incluso los trabajos de nivel inicial exigían experiencia que no podía obtener sin ser contratada primero. El restaurante Romanos proporcionaba la única estabilidad en mi mundo cada vez más caótico. El señor Romano notó mi distracción durante los turnos ocupados y me llamó aparte un martes por la tarde. Has estado diferente últimamente, observó, genuina preocupación en su rostro envejecido. ¿Todo bien en casa? No podía explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi autoestima. En su lugar, culpé al estrés general y le aseguré que estaba bien. El señor Romano no estaba convencido, pero respetó mi privacidad, dándome secciones más fáciles y tiempo adicional de descanso cuando me veía particularmente agotada. María, nuestra jefa de cocina, se convirtió en una fuente inesperada de apoyo emocional. Llevaba 15 años trabajando en Romanos, criando sola a 3 hijos, y reconocía la lucha cuando la veía. Durante los periodos tranquilos, compartía historias sobre sus propios desafíos al estudiar mientras trabajaba a tiempo completo. Intentan hacerte sentir que no eres suficiente, me dijo una noche mientras limpiábamos después de un ajetreado servicio. Pero mira aquí. Atiendes 6 mesas en hora pico, recuerdas cada pedido y mantienes a los clientes felices aunque sean difíciles. Eso requiere inteligencia y habilidad que no enseñan en escuelas caras. Tony, el miembro más joven del personal, me ofrecía ánimos con el entusiasmo de alguien que aún no había enfrentado rechazos sistemáticos. Eres la persona más inteligente aquí, me decía cuando me veía particularmente derrotada. Esas empresas no saben lo que se están perdiendo. Su fe en mí se sentía valiosa porque llegaba sin condiciones ni expectativas. La presión financiera de mi búsqueda de empleo comenzó a afectar todos los aspectos de nuestro matrimonio. Los atuendos para entrevistas, la gasolina para ir a ciudades lejanas, el pago de estacionamiento y las cuotas escolares consumían nuestra cuenta de ahorros. David observaba con creciente preocupación cómo nuestro saldo disminuía, cuestionando si esta inversión en mi futuro era sostenible.
Tal vez deberías tomarte un descanso de las solicitudes, sugirió después de revisar nuestros gastos mensuales. Concéntrate en la escuela por ahora y preocúpate por los cambios de carrera después de graduarte. Su sugerencia tenía sentido práctico, pero se sentía como una rendición al calendario de Margaret en lugar de una determinación por demostrarle que estaba equivocada. Dormir se volvió imposible mientras la ansiedad por los rechazos invadía mis noches. Me quedaba despierta repasando errores en entrevistas, preguntándome qué podía haber dicho diferente, imaginando cómo otros candidatos habían impresionado a los empleadores que a mí me encontraban insuficiente. La oscuridad amplificaba cada inseguridad que Margaret había sembrado en mi mente sobre mi valía y potencial. El apetito desapareció junto con mi confianza. La comida se volvió solo combustible, y bajé de peso sin proponérmelo. Margaret lo notó durante nuestra cena familiar mensual, comentando que me veía demacrada y cansada últimamente, con una preocupación falsa que más parecía satisfacción. Incluso mi apariencia física se convirtió en evidencia de mi incapacidad para enfrentar desafíos profesionales adecuadamente. La pila de cartas de rechazo creció tanto que tuve que trasladarlas a una carpeta más grande. Cada respuesta representaba horas de preparación, esperanza y eventual decepción. Algunos empleadores fueron amables en sus rechazos, otros brutalmente honestos sobre mi insuficiencia, pero el resultado siempre era el mismo. No era lo suficientemente buena para el mundo profesional en el que habitaba la familia de David. Para otoño, había solicitado 47 puestos diferentes en 4 condados. Los rechazos se habían vuelto rutina, pero cada uno seguía doliendo con intensidad renovada. La predicción de Margaret sobre mis limitaciones parecía confirmarse, y el mundo profesional parecía decidido a mantenerme exactamente donde estaba, sirviendo mesas mientras soñaba con una aceptación que nunca lograría. Un lunes por la tarde me encontré en la mesa de la cocina, rodeada de los restos de otra semana fallida. 47 rechazos, el último comentario despectivo de Margaret sobre el colegio comunitario. Y la creciente impaciencia de David con nuestros gastos acumulados me habían dejado cuestionando todo por lo que había estado luchando. La cesta de la ropa estaba a mi lado, llena de prendas que representaban mi mundo reducido, uniformes de trabajo, atuendos de entrevistas que no habían dado resultado y ropa casual para quedarme en casa entre decepción y decepción. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras doblaba las camisas de trabajo de David. Las llamadas de telemercadeo eran tan frecuentes que normalmente ignoraban números desconocidos, pero algo me impulsó a deslizar para contestar. Tal vez esperaba un milagro. O tal vez solo estaba cansada de sentirme desconectada del mundo que seguía rechazándome. Hola, ¿hablo con Jennifer? La voz de la mujer era profesional, pero cálida, sin la eficiencia apresurada que ya esperaba de las llamadas de negocios. Pronunció mi nombre como si realmente importara, con cuidado y un interés genuino. Soy Jessica Martínez del Departamento de Recursos Humanos del Hotel Gran Plaza. Espero no llamarte en un mal momento. Mi corazón se detuvo por completo. Gran Plaza Hotel. Recordé haber enviado esa solicitud durante una noche particularmente desesperada en febrero, hace 6 meses, cuando las cartas de rechazo invernales se habían acumulado más rápido que la nieve. La solicitud había sido una de decenas que envié esa semana, lanzadas al vacío de los portales de empleo en línea con poca esperanza de respuesta. Recibimos tu solicitud para nuestra posición de coordinadora de servicios al huésped, continuó Jessica, y quería saber si aún estás interesada en platicar sobre oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaban imposibles después de meses de silencio por parte de posibles empleadores. Alguien realmente me estaba llamando por un trabajo, tratando mi solicitud como si tuviera valor en lugar de archivarla directamente en la carpeta de rechazos. Dejé la camisa que estaba doblando, con las manos temblando ligeramente mientras tomaba un bolígrafo y papel. Sí, absolutamente, logré decir, intentando mantener la voz firme. Estoy muy interesada en conocer más sobre el puesto. La risa de Jessica fue genuina y alentadora. Nada que ver con los cortesos rechazos a los que me había acostumbrado por parte de los gerentes de contratación. Maravilloso, dijo. Tengo que contarte que tu experiencia en restaurantes realmente llamó nuestra atención. Hemos notado que los candidatos con tu experiencia suelen destacar en hospitalidad porque comprenden el servicio al cliente desde la base. Sus palabras eran revolucionarias. Alguien estaba elogiando mi experiencia como mesera en lugar de disculparse por ella o sugerir que debía superarla.
Jessica explicó que el Hotel Gran Plaza se especializaba en crear experiencias excepcionales para los huéspedes y que valoraban a empleados que entendieran la excelencia en el servicio a través de la práctica. No solo de la teoría. Mis años en el restaurante Romanos no eran una desventaja a superar, eran credenciales que me calificaban para avanzar. Ofrecemos programas de capacitación integral para desarrollo profesional continuo, incluyendo oportunidades en la ruta de gestión para empleados que demuestren potencial de liderazgo. Nuestro paquete de beneficios incluye seguro de salud, cobertura dental, plan de retiro y asistencia educativa para cursos de desarrollo profesional. Los beneficios que describía superaban todo lo que había imaginado posible. En Romanos, el seguro médico era un lujo que no podíamos costear, y la planificación de retiro era algo que otros hacían. La idea de que un empleador invirtiera en mi educación en lugar de cuestionar mis calificaciones se sentía extraña y maravillosa. Hay un aspecto más de este puesto que podría interesarte, dijo Jessica, con un tono emocionado. El rol incluye vivienda en nuestro edificio residencial para empleados. Es un departamento completamente amueblado con servicios incluidos, a solo 5 minutos caminando del hotel. Muchos de nuestros miembros del equipo lo encuentran conveniente, especialmente quienes se mudan por la oportunidad. Tuve que sentarme. La vivienda gratuita significaba independencia de las críticas constantes y la presión financiera de la familia de David. Estar a 3 horas de la desaprobadora presencia de Margaret se sentía como un sueño imposible que alguien estaba ofreciéndome como realidad. La distancia significaba comenzar de nuevo donde nadie sabía de mi año de fracasos y rechazos. El rango salarial es de 42 a 48 mil al año, dependiendo de la experiencia y desempeño durante la capacitación. Jessica añadió. Mi ingreso actual en Romanos apenas alcanza los 30.000, y eso contando buenas noches de propinas y turnos extra. La independencia financiera que este trabajo ofrece transformaría toda mi situación. Sé que puede ser una decisión importante, ya que implicaría mudarte, dijo Jessica, pero estamos impresionados con tu trayectoria y creemos que encajarías perfectamente en la cultura de nuestro equipo. ¿Te interesaría agendar una entrevista telefónica más tarde esta semana para discutir los detalles? Mi mente corría a través de posibilidades que antes no me había atrevido a considerar: respeto profesional, seguridad financiera, distancia física de la toxicidad de Margaret y la oportunidad de demostrar mi valor en un ambiente que valoraba las habilidades que ya tenía. Todo lo que había estado buscando desesperadamente me lo ofrecía alguien que veía potencial en lugar de limitaciones. Me encantaría agendar la entrevista, dije, con una voz más firme que en meses. Esta oportunidad suena increíble, y estoy muy interesada en conocer más sobre su equipo y los requisitos del puesto. El entusiasmo de Jessica era contagioso, haciéndome sentir valorada y deseada después de tantos meses de rechazo y desestimación. Programamos la entrevista telefónica para el jueves por la tarde, dándome 3 días para investigar sobre el hotel y preparar preguntas cuidadosas. Después de colgar, me senté en mi cocina silenciosa, sintiendo emociones que casi había olvidado que existían. La esperanza burbujeaba desde algún lugar profundo, reemplazando la ansiedad constante que se había convertido en mi estado normal. La ironía no me pasó desapercibida. El sobre decorado de Margaret estaba en algún lugar de la casa, lleno de documentos legales diseñados para destruir mi lugar en esa familia. Mientras tanto, yo tenía información que demostraría que todo lo negativo que ella había dicho sobre mi potencial era completamente falso. El momento se sentía como justicia cósmica. Quise llamar a David de inmediato para compartir la increíble noticia, pero algo me detuvo. Esta oportunidad era solo mía. Descubierta gracias a mis propios esfuerzos, a pesar del constante desánimo de su familia. Por primera vez en nuestro matrimonio, tenía algo valioso que no requería su aprobación ni validación. La oferta de trabajo representaba más que empleo, era la reivindicación de todo lo que yo había creído sobre mi propio valor. Jessica Martínez había visto cualidades en mi solicitud que decenas de otros empleadores habían pasado por alto o desestimado. Alguien finalmente reconocía que mi experiencia en restaurantes demostraba habilidades valiosas, no incompetencia profesional. Decidí mantener la noticia en secreto hasta la celebración de mi cumpleaños. Margaret había pasado 2 años tratando de probar que yo no era suficiente para David ni para los estándares de su familia. Ahora podía revelar que no solo era suficiente, sino que estaba superando la visión limitada que tenían de mi potencial.
El sobre decorado que había preparado palidecería en comparación con el verdadero regalo que yo compartiría, la evidencia de que su juicio había estado equivocado todo el tiempo. Esa tarde, me moví por mi rutina en Romanos con energía renovada. Mis clientes habituales notaron el cambio de inmediato, comentando mi sonrisa radiante y mi servicio eficiente. La señora Patterson, que venía todos los lunes por la promoción de Early Bird, dijo que me veía más feliz de lo que la había visto en meses. El conocimiento secreto de mi oportunidad se sentía poderoso y valioso. Mientras Margaret preparaba lo que ella pensaba que sería una sorpresa devastadora, yo tenía información que transformaría por completo nuestra dinámica. Por primera vez, yo sería la que compartiría la noticia que dejaría a todos impactados. Y serían ellos los que tendrían que lidiar con una revelación inesperada. 3 días se extendían por delante antes de la celebración de mi cumpleaños. 3 días para saborear el conocimiento de que todo estaba a punto de cambiar. El sobre de Margaret podría contener documentos familiares, como ella había afirmado. Pero mi futuro ahora estaba lleno de posibilidades que ella no podía imaginar ni controlar. La mañana del martes llegó con mi entrevista telefónica con Jessica Martínez, y me encerré en nuestro dormitorio mientras David estaba en el trabajo. La conversación superó todas las expectativas que había tenido sobre esta oportunidad. Las preguntas de Jessica se enfocaron en escenarios que podía responder con confianza: manejar clientes difíciles, organizar múltiples prioridades durante periodos ocupados y mantener la excelencia en el servicio bajo presión. Tus referencias de Romanos son excelentes, dijo, moviendo papeles del otro lado de la llamada. El señor Romano habló muy bien de tu confiabilidad y de tus habilidades en la relación con los clientes. Esa es exactamente la base sobre la que trabajamos aquí en el Hotel Gran Plaza. Escuchar que mi empleador actual me había elogiado ante un posible nuevo jefe se sintió como una reivindicación después de meses de escuchar que mi experiencia era insuficiente. La oferta de trabajo formal llegó por correo electrónico esa misma tarde, mientras me preparaba para mi turno nocturno. El documento en PDF era oficial y hermoso, con el membrete elegante del hotel y términos detallados que hacían que la oportunidad se sintiera real y alcanzable. Coordinadora de servicios al huésped, salario inicial 45,000 anuales, beneficios completos y vivienda para empleados incluida. Imprimí 3 copias, doblando una cuidadosamente para llevarla en mi bolso como un talismán. Esa noche en Romanos, me moví durante mi turno con una energía que no había sentido en meses. Cada interacción con los clientes me recordaba que era buena en este trabajo, que mis habilidades tenían valor en entornos profesionales. Cuando la señora Chin elogió mi servicio y dejó una propina generosa, pensé en cómo esas mismas habilidades se traducirían en la hospitalidad de un hotel de lujo. Pareces diferente esta noche, observó María durante nuestro descanso. Más como tú misma otra vez. Tenía razón. El peso de la constante sensación de insuficiencia se había levantado de mis hombros. Por primera vez desde que comenzó la campaña de Margaret en mi contra, me sentí digna del espacio que ocupaba en el mundo. La llamada de David el miércoles por la mañana cambió por completo la trayectoria de mi planificación secreta. Mamá quiere invitarte a salir por tu cumpleaños mañana, dijo, con la emoción evidente en su voz. Sugirió Romanos, ya que siempre hablas de lo mucho que te gusta trabajar ahí. Su interpretación de la elección de Margaret tenía perfecto sentido para mí. Finalmente, estaba reconociendo mi lugar de trabajo en lugar de despreciarlo. Qué maravilloso, dije, genuinamente conmovida por lo que parecía ser un progreso en nuestra relación. No puedo creer que quiera celebrar en Romanos. ¿Significa esto que finalmente está aceptando mi trabajo? La pausa de David duró justo lo suficiente para sembrar semillas de esperanza que harían que la revelación de mañana fuera aún más significativa. Creo que está empezando a entender lo que te hace feliz, dijo con cuidado. Quiere que este cumpleaños sea especial. Sus palabras se sintieron como la confirmación de que la dinámica familiar estaba cambiando a mi favor. Combinado con mi oferta de trabajo secreta, todo parecía alinearse para una celebración perfecta de nuevos comienzos. El mensaje de texto de Emma esa tarde aumentó aún más mi emoción. No puedo esperar a mañana en la noche. Este cumpleaños será definitivamente memorable. Su entusiasmo parecía genuino por primera vez desde que nuestra relación se había enfriado.
Tal vez David había hablado con su familia sobre tratarme mejor, o quizá finalmente habían reconocido mis esfuerzos por cumplir con sus expectativas. Pasé la tarde del miércoles planeando exactamente cómo revelaría mi noticia. La carta de oferta de trabajo descansaba en mi joyero, esperando el momento perfecto para transformar su percepción sobre mí. Practiqué diferentes enfoques frente al espejo del baño, buscando el equilibrio entre humildad y confianza que hiciera que mi anuncio fuera más impactante. Tengo noticias emocionantes que compartir, ensayaba mientras observaba mi reflejo. Hace 3 días recibí una oferta de trabajo del Hotel Gran Plaza. Las palabras se sentían poderosas y transformadoras, prometiendo reescribir la narrativa que Margaret había creado sobre mi supuesta incompetencia profesional. Me imaginaba su expresión de sorpresa, la sonrisa orgullosa de David y el respeto a regañadientes de Emma. Ir de compras el jueves por la mañana se convirtió en una aventura de autoexpresión que no me había permitido en meses. Elegí un vestido azul marino de elegancia sutil que se fotografiaría bien si David decidía capturar el momento. La tela se sentía costosa sobre mi piel, y el corte favorecía mi figura sin ser ostentoso. Quería parecer la mujer profesional que estaba a punto de convertirme en realidad. Mi cita en el salón de Sandra fue un lujo que me justifiqué como inversión en mi imagen futura. Sandra me había cortado el cabello durante años y notó de inmediato mi mejor ánimo. Hoy luces radiante, dijo, peinando mi cabello en ondas suaves que lucían sofisticadas pero accesibles. Algo bueno debe estar pasando en tu vida. Algo maravilloso. No puedo hablar de eso todavía, pero esta noche lo cambiará todo, confirmé, observando cómo trabajaba su magia con la plancha y el spray. La sonrisa cómplice de Sandra en el espejo me hizo sentir como si fuéramos cómplices de un hermoso plan que se desplegaría en pocas horas. La confirmación de la entrevista telefónica con Jessica había sido breve, pero tranquilizadora. Estamos avanzando con el proceso de contratación, dijo. Pendiente de tu aceptación, nos gustaría que comenzaras en 2 semanas. ¿Ese plazo funciona para tu situación? 2 semanas se sentían perfectas. Tiempo suficiente para procesar este cambio importante en mi vida, pero pronto para escapar de la influencia de Margaret antes de que pudiera socavar aún más mi confianza. Practiqué mi anuncio mientras conducía hacia Romanos. Hablando con mi reflejo en el espejo retrovisor, decía, quiero compartir una noticia maravillosa con todos ustedes. Después de la celebración de mi cumpleaños, me han ofrecido un puesto en el Hotel Gran Plaza. Las palabras se sentían extrañas y emocionantes, como probarse un vestido caro que, aunque parecía fuera de alcance, encajaba perfectamente. Mi anticipación creció mientras estacionaba frente al restaurante donde había pasado 3 años desarrollando habilidades que alguien finalmente valoraba. El señor Romano me saludó desde detrás del mostrador, probablemente preguntándose por qué llegaba como clienta y no como empleada. Aquella noche podría contarle sobre mi avance profesional mientras le agradecía por la base que me había ayudado a construir. La oferta de trabajo secreta me había dado armadura contra las críticas habituales de Margaret durante toda la semana. Cuando ella comentó el martes sobre mi situación sin futuro, simplemente sonreí y dije que las cosas estaban mejorando. Cuando el miércoles había mencionado que David necesitaba una esposa que pudiera contribuir significativamente a su posición social, yo había estado completamente de acuerdo. Sabiendo que estaba a punto de superar sus expectativas más locas. Las publicaciones de Emma en redes sociales sobre mujeres ambiciosas durante toda la semana habían rebotado en mí sin afectarme. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre educación y avances profesionales se sentían irrelevantes cuando sabía que estaba a punto de dar un salto que superaría totalmente sus expectativas. Pronto vería que yo siempre había sido ambiciosa, solo necesitaba a alguien que reconociera mi potencial. La emoción de David por esta noche era cada vez más evidente. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo a los mensajes del grupo familiar con sonrisas satisfechas. Cuando le preguntaba por los planes del cumpleaños, solo sonreía misteriosamente y decía que me encantaría lo que habían preparado. Su comportamiento secreto se sentía cariñoso y conspiratorio, más que amenazante. El joyero en nuestro cuarto contenía mi carta de oferta de trabajo como un arma secreta esperando ser desplegada. Esta noche, ese documento doblado me transformaría de la nuera decepcionante de Margaret en una historia de éxito profesional que superaría sus exigencias. La mujer que había pasado un año rezando por mi fracaso estaba a punto de presenciar mi mayor triunfo.
Al caminar hacia la entrada de Romanos para la celebración de mi cumpleaños, me sentía más ligera que desde el día de nuestra boda. El conocimiento secreto de mi futuro me daba la confianza para enfrentar cualquier dinámica familiar que me esperara adentro. El sobre decorado de Margaret podía contener documentos familiares, pero mi bolso tenía la llave de la libertad. El respeto y la reivindicación de todo lo que había soportado mientras demostraba mi valía a personas que nunca merecieron mi esfuerzo. La campanilla sobre la puerta de Romanos sonó cuando empujé el familiar cristal. Mi familia me seguía hacia el cálido y acogedor ambiente que había llamado mi segundo hogar durante 3 años. La luz de la tarde se filtraba entre cortinas a cuadros, proyectando sombras doradas sobre las mesas donde había servido innumerables comidas y creado relaciones con clientes habituales que se habían convertido en amigos. Jennifer, la voz del señor Romano retumbó en el comedor cuando vio a nuestro grupo. Su rostro curtido se iluminó con la sonrisa genuina que había aprendido a apreciar durante los difíciles meses de críticas familiares. Se apresuró, secándose las manos en el delantal, claramente contento de verme llegar como clienta en lugar de empleada. Debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste, dijo. Señor Romano, me gustaría que conociera a mi familia, dije con un orgullo que hasta a mí me sorprendió. Este es mi esposo, David, su madre, Margaret, y su hermana, Emma. El señor Romano estrechó la mano de cada uno con calidez, su entusiasmo contagioso mientras los recibía en su restaurante. Me sentí agradecida de que Margaret finalmente pudiera ver el respeto y el afecto que había ganado en este lugar. La sonrisa de Margaret era cortés pero tensa mientras evaluaba el comedor modesto con ojos críticos. Los sillones de vinil rojo, las sillas desparejadas y la pizarra de especiales escritos a mano claramente no cumplían con sus estándares habituales. Pero estaba aquí haciendo un esfuerzo por mi cumpleaños, y eso se sentía como un progreso digno de celebrar. Hoy los cuidaremos muy bien, prometió el señor Romano, guiándonos hacia el reservado de la esquina que había sugerido cuando David preguntó sobre las preferencias de asiento. El lugar ofrecía privacidad para la conversación familiar mientras me permitía tener una vista clara de la cocina, donde María hacía su magia con las recetas tradicionales italianas. María me lanzó un guiño cómplice desde detrás de la ventana de servicio. Probablemente había notado mi mejor estado de ánimo durante toda la semana y estaba feliz de ver a mi familia finalmente celebrando conmigo en Romanos. Tony, ocupado acomodando las mesas para la cena, me dio un pulgar arriba y susurró con entusiasmo: ¡Feliz cumpleaños! Sentarme en el reservado se sentía irreal. Había servido incontables comidas en esta misma mesa, pero ahora estaba sentada como invitada mientras otros meseros atendían nuestro pedido. Margaret examinaba el menú laminado con escepticismo visible, sosteniéndolo con los dedos perfectamente arreglados como si pudiera contaminarse. Emma revisaba su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para intercambiar miradas significativas con David. El pollo a la parmesana es excelente aquí, sugerí, intentando conectar mis dos mundos. La esposa del señor Romano hace la salsa con la receta de su abuela. Margaret asintió cortésmente, pero pidió el platillo más caro del menú, ravioles de langosta de 28 pesos, que ni siquiera era uno de nuestros platos característicos. El comportamiento de David durante la cena me parecía una mezcla de nervios y emoción. Revisaba su teléfono bajo la mesa, respondiendo mensajes con rapidez mientras intentaba mantener la conversación normal. Cuando le pregunté sobre su trabajo, sus respuestas eran distraídas y breves. Parecía concentrado en algo más importante que nuestra charla sobre sus últimos clientes de contabilidad. ¿Esperas una llamada importante?, pregunté cuando su teléfono vibró por 4ª vez durante nuestro aperitivo. David miró a Margaret antes de contestar, recibiendo algún tipo de aprobación silenciosa que interpreté como consideración familiar por la celebración de mi cumpleaños. Solo estoy coordinando algunos elementos sorpresa para esta noche, dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. La conversación de Margaret durante la cena se sentía artificial y ensayada. Hacía preguntas sobre mis clases en el colegio comunitario con interés falso, asintiendo mientras yo respondía y claramente pensando en otra cosa. Su crítica habitual estaba ausente, reemplazada por una extraña amabilidad que debería haberme alertado, pero en cambio me llenó de esperanza. «Has trabajado tan duro para mejorar», dijo Margaret mientras esperábamos los platos principales. «Es admirable lo decidida que has sido a pesar de todos los desafíos». Sus palabras sonaban de apoyo, pero algo en su tono las hacía sentirse preparadas más que sinceras.
Emma resopló en silencio ante el comentario de su madre, tapándolo rápidamente con un tosido cuando la miré. El pastel de cumpleaños apareció cuando terminamos la cena, llevado por Sandra, una de las meseras más nuevas entrenadas durante mis últimos turnos. Lo colocó cuidadosamente frente a mí, sonriendo cálidamente mientras todo el restaurante comenzaba a cantar feliz cumpleaños. Los clientes habituales se unieron desde mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino que hizo que mi corazón se llenara de pertenencia. Pide un deseo, dijo David, posicionando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y deseé tener el valor de compartir la noticia de mi oferta de trabajo con Gracia, esperando que este anuncio finalmente cerrara la brecha entre las expectativas de Margaret y mi realidad. Las velas parpadearon mientras las apagaba, su humo ascendiendo como incienso llevando mis esperanzas hacia el techo. El aplauso de Margaret fue entusiasta pero hueco, sus manos creando sonidos secos que cortaban el ruido ambiental del restaurante. Sacó su bolso de diseñador con ceremonia teatral, retirando el sobredecorado que había visto preparar días antes. «Tenemos un regalo especial para ti», anunció, su voz claramente audible sobre las mesas cercanas. «De parte de todos nosotros», continuó, sosteniendo el sobre lo suficientemente alto para que otros comensales lo vieran. El papel rosa con mariposas plateadas parecía festivo e inocente, exactamente como algo elegido para un miembro querido de la familia. Otros clientes voltearon a observar nuestra celebración, probablemente pensando en lo afortunada que era de tener una familia que se preocupaba lo suficiente como para hacer gestos públicos de afecto. El teléfono de Emma apareció en sus manos, también listo para grabar lo que estaba a punto de suceder. David ajustó el ángulo para capturar mi rostro con mayor claridad, su emoción palpable mientras enfocaba la cámara en mi expresión. Su coordinación era perfecta, sugiriendo que habían ensayado este momento, o al menos discutido cuidadosamente el tiempo. «Ábrelo», instó Margaret, con los ojos brillantes de anticipación que confundí con alegría maternal. El sobre se sintió más pesado de lo esperado mientras lo volteaba en mis manos, recorriendo con los dedos los bordes decorativos. Todos en nuestra mesa se inclinaron ligeramente, observando mi reacción con intensa atención, haciendo que este momento se sintiera monumentalmente importante. El papel se rasgó fácilmente bajo mis uñas, revelando documentos oficiales doblados cuidadosamente dentro. Primero captó mi atención el membrete legal, seguido por un lenguaje formal que mi cerebro tardó varios segundos en procesar. Petición de disolución de matrimonio aparecía en la parte superior de la primera página, en letras negritas e imponentes que parecían crecer mientras las miraba. Mi respiración se detuvo en la garganta al comprender las palabras. Papeles de divorcio en mi cumpleaños, frente a mis compañeros de trabajo y clientes habituales. El sobre decorado que parecía tan inocente era en realidad un arma diseñada para destruir al máximo mi dignidad y mi sentido de pertenencia. El restaurante seguía lleno de la conversación normal de la cena a nuestro alrededor, pero nuestro reservado existía en una burbuja de tensión tan densa que apenas podía respirar. La expresión satisfecha de Margaret confirmaba que no se trataba de un error o un malentendido. Esto era exactamente lo que había planeado cuando la había sorprendido en nuestra cocina preparando los documentos legales. El teléfono de David permanecía firme en sus manos, grabando mi reacción para la posteridad. Querían capturar este momento de devastación, probablemente para verlo después y compartirlo con familiares que no podían asistir a la función de esa noche. Mi humillación era su entretenimiento, cuidadosamente orquestada y profesionalmente documentada. Los papeles pesaban en mis manos temblorosas mientras levantaba la vista a 3 rostros observándome con ansiosa anticipación. La sonrisa de Margaret era triunfante. La expresión de Emma, regocijante. David parecía nervioso pero emocionado por la reacción que esperaban de mí. Convirtieron mi cumpleaños en su celebración de victoria, usando mi propio lugar de trabajo como escenario para mi destrucción pública. El tiempo pareció detenerse mientras miraba esos papeles de divorcio, mi mente procesando la magnitud de lo que habían planeado. El sobre decorado con sus mariposas inocentes había dado el golpe más cruel imaginable. Pero en lugar de devastación, sentí algo completamente distinto apoderarse de mí, claridad, pura claridad cristalina sobre quiénes eran realmente estas personas y lo que ese momento significaba de verdad. La sonrisa de Margaret brillaba de satisfacción mientras me veía absorber el contenido de su regalo. Sus ojos resplandecían con la alegría de alguien que había ejecutado con éxito un plan meses en preparación. Emma se inclinó ligeramente hacia adelante,
el teléfono aún grabando, hambrienta de ver el colapso que habían orquestado. La cámara de David seguía enfocando mi rostro, esperando lágrimas que nunca llegarían. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció en susurros de fondo mientras los comensales cercanos percibían el drama que se desarrollaba en nuestro reservado. La señora Patterson, mi cliente habitual de los martes, giró su silla para tener mejor vista. La joven pareja en la mesa 12 detuvo su conversación a media frase, atraída por la tensión que irradiaba de nuestra reunión familiar. Miré de nuevo los documentos legales, notando la meticulosa preparación que había detrás de este momento. Alguien había contratado a un abogado, presentado papeles y coordinado el tiempo para maximizar mi humillación. La petición de divorcio estaba completa y solo requería mi firma para disolver nuestro matrimonio de manera permanente. Incluso habían traído un bolígrafo, anticipando mi cumplimiento con su plan. Bueno, incitó Margaret cuando mi silencio se alargó más de lo que esperaba. ¿No vas a decir nada? Su voz resonó por el restaurante silencioso, invitando a todos a presenciar mi reacción ante su sorpresa de cumpleaños. La expectativa en su tono era clara, se suponía que debía suplicar, llorar o montar un escándalo que ellos pudieran ver. En lugar de eso, tomé el bolígrafo que habían proporcionado y firmé mi nombre con una escritura más firme de lo que había tenido en meses. La tinta fluyó suavemente a lo largo de la línea de la firma, marcando el fin de un matrimonio, pero también el comienzo de algo que ellos no podían imaginar. La expresión triunfante de Margaret se tambaleó ligeramente mientras doblaba los papeles con calma y los devolvía a su sobre decorativo. El teléfono de David vaciló en sus manos, la confusión reemplazando la anticipación. ¿Eso es todo?, preguntó, apenas audible. ¿No vas a pelear o hacer preguntas? Su decepción era palpable. Claramente, mi aceptación tranquila no proporcionaba el valor de entretenimiento que habían anticipado para su grabación. Gracias, dije, levantándome del reservado con la dignidad intacta. Este es, en realidad, el regalo más generoso que podrían haberme dado. El rostro de Margaret pasó de la satisfacción al desconcierto mientras yo metía la mano en mi bolso y sacaba mi propio sobre, la carta oficial de oferta de trabajo del Gran Plaza Hotel, que reescribiría toda su narrativa sobre mi valía. Yo también tengo noticias que compartir, anuncié, mi voz clara atravesando el restaurante silencioso. Hace 3 días me ofrecieron un puesto como coordinadora de servicios a huéspedes en el Gran Plaza Hotel. El salario es de 45,000 pesos anuales, con prestaciones completas e incluso vivienda incluida. Las palabras se sintieron poderosas al salir de mis labios, cada una aterrizando con precisión en el silencio que siguió. La boca de Margaret se abrió ligeramente, pero ningún sonido emergió. El teléfono de Emma se resbaló de sus manos antes de que lograra recuperarlo y continuar grabando, aunque su expresión había cambiado de anticipación regocijante a incredulidad total. La cámara de David captó su propio rostro impactado en la pantalla negra mientras olvidaba seguir filmando mi reacción. El puesto empieza en 2 semanas, continué, disfrutando del peso de su atención por razones completamente distintas a las que habían planeado. Está en otra ciudad, a unas 3 horas de aquí. Un nuevo comienzo con personas que valoran la experiencia en restaurantes y las habilidades de atención al cliente. Cada detalle era una pequeña victoria sobre sus meses de críticas y desdén. El restaurante estalló mientras mis palabras calaban en todos. La voz del señor Romano resonó por todo el comedor. Jennifer, esos son noticias maravillosas. El rostro de María apareció en la ventana de la cocina, su sonrisa amplia y llena de orgullo genuino. Te lo mereces, gritó, con el acento cargado de emoción. Tony dejó caer su trapo de limpieza y comenzó a aplaudir, su entusiasmo contagioso mientras otros miembros del personal se unían. El sonido de los aplausos llenó Romanos mientras mis compañeros de trabajo celebraban una noticia que transformaba la humillación de su colega en triunfo. Los clientes habituales, que me habían visto trabajar durante meses difíciles, se levantaron de sus mesas, sumando sus voces a la celebración. La señora Patterson, que había sido testigo de mi ánimo decaído en las últimas semanas, levantó su vaso de agua en un brindis. Por Jennifer y su brillante futuro, declaró, invitando a otros comensales a unirse a su celebración improvisada. El restaurante se convirtió en una comunidad que se unía en torno a alguien a quien habían visto luchar, su alegría genuina ahogando a la familia que había intentado destruirme. El rostro de Margaret pasó por emociones que nunca había visto antes,
confusión, incredulidad y algo que parecía peligrosamente parecido al miedo. Esperaba dar un golpe devastador a una mujer vulnerable, no entregarle la libertad a alguien que ya había asegurado su independencia. Su momento cuidadosamente planeado de triunfo se desmoronaba en humillación pública. ¿Sabías de este trabajo cuando firmaste esos papeles?, preguntó David, con la voz tensa al darse cuenta de que los había superado por completo. Su teléfono quedó olvidado en su regazo mientras procesaba que su esposa acababa de aceptar el divorcio mientras sostenía una oportunidad profesional que superaba cada crítica que su familia había hecho en mi contra. Recibí la oferta hace 3 días, confirmé, viendo cómo su rostro palidecía al encajar la línea de tiempo. Ese mismo día empezaron a actuar misteriosamente emocionados por mi celebración de cumpleaños. El teléfono de Emma captó la creciente comprensión de David de que su sorpresa había salido espectacularmente mal. La ironía era perfecta y devastadora. Margaret me había entregado los papeles de divorcio esperando romperme, pero en realidad me había liberado para perseguir el respeto profesional que siempre había dicho que no podría alcanzar. Su crueldad había eliminado el único obstáculo que me impedía aceptar una oportunidad que demostraría que todo lo negativo que habían dicho sobre mi potencial era falso. El programa de capacitación incluye desarrollo gerencial, añadí, sacando de mi bolso la carta oficial para mostrársela. Me reclutaron específicamente por mi experiencia en restaurantes. Al parecer, mi trabajo aquí en Romanos demuestra exactamente las habilidades que valoran para avanzar en la gestión hotelera. El señor Romano apareció junto a nuestra mesa, su rostro iluminado por el orgullo mientras miraba la oferta de trabajo. Jennifer es una de nuestras mejores empleadas, dijo directamente a Margaret. Inteligente, dedicada y respetada por todos aquí. Este hotel tiene suerte de tenerla. Sus palabras llevaban el peso de 3 años observándome trabajar con integridad y habilidad. El silencio de Margaret era ensordecedor. La mujer que había pasado 2 años sermoneándome sobre mi supuesta insuficiencia profesional ahora permanecía muda mientras mis compañeros celebraban un logro que invalidaba cada crítica que ella había hecho. Su sobredecorado me había entregado la libertad en lugar de la destrucción. Emma bajó lentamente su teléfono, finalmente comprendiendo que su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de reivindicación. El video que habían planeado compartir como entretenimiento ahora documentaría su propia incapacidad para reconocer el valor que otros habían descubierto y apreciado. David miraba la carta de oferta de trabajo como si estuviera escrita en un idioma extranjero. 2 años apoyando las críticas de su madre le habían costado a su esposa, que ahora se iba con éxito profesional, independencia financiera y la ventaja moral que él había ayudado a robarme. El silencio que siguió a mi anuncio se extendió por todo el comedor de Romanos como un aliento contenido. Me mantuve de pie junto a nuestro reservado, con los papeles de divorcio en una mano y mi futuro en la otra, viendo cómo el rostro de Margaret pasaba por emociones que nunca había mostrado antes. La mujer que había orquestado esta ejecución pública ahora estaba sin palabras, su sonrisa satisfecha congelada en algo parecido al pánico. El teléfono de David permanecía inmóvil en sus manos, su pantalla negra reflejando su expresión de asombro. El video que había estado tan ansioso por capturar se había convertido en evidencia de su propio error de cálculo en lugar de mi humillación. Su dedo flotaba sobre el botón de grabar, dudando si continuar documentando un momento que se estaba saliendo de su control. «Lo planeaste», susurró finalmente Margaret, apenas audible sobre el ruido ambiental del restaurante. «¿Sabías de los papeles de divorcio?». Su acusación carecía de convicción, porque empezaba a entender que mi reacción tranquila no había sido planeada. Era un alivio genuino disfrazado de compostura. «No planeé nada», respondí, con la voz firme y clara para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Me entregaron una libertad que ni siquiera sabía que quería. Hace 3 días, mientras ustedes preparaban esos papeles, recibí la validación de que todo lo que han dicho sobre mis limitaciones estaba equivocado». El momento fue perfecto, casi sobrenatural en su ironía. El teléfono de Emma captó la creciente comprensión de su madre de que su sorpresa había salido completamente mal. Margaret esperaba lágrimas, súplicas de perdón o intentos desesperados por salvar nuestro matrimonio. En cambio, le entregó la liberación a alguien que ya planeaba dejar atrás su juicio tóxico para siempre. 45,000 pesos, repetí, dejando que la cifra se incrustara en su conciencia, más beneficios, vivienda y oportunidades de crecimiento profesional.
El programa de capacitación gerencial empieza con mi empleo. Cada detalle era una pequeña explosión en su narrativa sobre mi supuesta insuficiencia profesional. El señor Romano llegó a nuestra mesa, sus manos curtidas estrechando las mías con orgullo paternal. Jennifer, esto es increíble, dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante escuchara. Gran Plaza Hotel va a recibir a alguien muy especial. Te vamos a extrañar terriblemente, pero esta oportunidad es exactamente lo que mereces. Sus palabras llevaban el peso de 3 años viéndome atender clientes difíciles, trabajar dobles turnos sin quejarme y mantener la calma bajo presión, algo que habría quebrado a cualquier persona menos decidida. La aprobación pública del señor Romano validaba mi carácter frente a los testigos que acababan de presenciar la crueldad de Margaret. María salió de la cocina, con aún algunas flores en su delantal de preparar los especiales de la noche. «Vas a ser increíble», gritó, su acento cargado de emoción. «Muéstrales lo que las chicas de Romanos podemos lograr cuando nos dan oportunidades reales». Su orgullo se sentía maternal y protector, todo lo contrario a la influencia tóxica de Margaret. Tony apareció junto a María, su rostro joven iluminado por la emoción. «Esta es la mejor sorpresa de cumpleaños de todas», declaró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Algún día vas a dirigir todo ese hotel». Su entusiasmo se contagiaba, expandiéndose entre el personal del restaurante como fuego. Los clientes habituales comenzaron a acercarse a nuestra mesa, atraídos por la celebración y curiosos por el cambio dramático en la atmósfera. La señora Chin, que siempre pedía mi sección los viernes por la noche, me apretó suavemente el hombro. «Bien hecho, querida. Siempre parecías demasiado inteligente para quedarte en un solo lugar». Se detuvo un momento, mirando a Margaret. El contraste entre mis apoyos y la familia de David se volvió evidente e innegable. El personal y los clientes de Romanos me rodeaban con afecto y orgullo genuino, celebrando a alguien a quien habían visto luchar con dignidad y perseverancia. Mientras tanto, Margaret, David y Emma permanecían paralizados en su mesa, procesando cómo su momento de triunfo se había transformado en humillación pública. «¿Cuándo comienzas?», preguntó el señor Romano, su pregunta atrayendo a más miembros del personal a nuestro creciente círculo de celebración. El equipo de cocina había abandonado su preparación para presenciar este giro inesperado de los acontecimientos, sus rostros iluminados por la felicidad de alguien a quien realmente apreciaban. «En 2 semanas», respondí, viendo cómo el rostro de Margaret palidecía aún más ante la línea de tiempo. Comenzaba a entender que yo había estado planeando mi escape mientras ella planeaba mi destrucción. Los papeles de divorcio que había preparado como mi final en realidad estaban allanando el camino para mi nuevo comienzo. David finalmente encontró su voz, aunque sonó tensa e incierta. «¿De verdad te vas? ¿Así, de la nada?». Su pregunta revelaba lo poco que entendía del daño que su familia había causado o cuán completamente destruyeron mi deseo de permanecer en su mundo. «Estoy realmente libre», corrigí, enfatizando la palabra que capturaba lo que este momento significaba de verdad. «Libre para trabajar donde me valoran, vivir donde me respetan y construir relaciones con personas que celebran mi éxito en lugar de planear mi fracaso». Mis palabras eran mesuradas y calmadas, pero atravesaban el ruido del restaurante con precisión quirúrgica. Margaret intentó recuperar el control de la situación, su voz elevándose ligeramente. «Esto es muy repentino, querida. Quizá deberías pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones tan drásticas». El apelativo sonaba vacío y desesperado, viniendo de alguien que acababa de darme papeles de divorcio como regalo de cumpleaños. «He estado pensando durante 2 años», respondí, encontrando su mirada directamente. Cada crítica, cada comparación con la exnovia de David, cada sugerencia de que no era lo suficientemente buena para esta familia, todo me llevó a este momento. «Tenías razón en algo, Margaret, si merezco algo mejor». El aplauso del restaurante se hizo más fuerte a medida que mis palabras llegaban a todas las mesas. Otros comensales habían entendido lo suficiente de la situación para darse cuenta de que estaban presenciando la liberación de alguien de la crueldad familiar. Su apoyo era genuino y espontáneo, todo lo contrario de la actuación calculada que Margaret había orquestado. «Lo hermoso del tiempo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «es que tu regalo de los papeles de divorcio llegó exactamente cuando estaba lista para aceptar la libertad. Ya no tengo que elegir entre mi matrimonio y mi autoestima.
Tú hiciste que esa decisión fuera maravillosamente sencilla. La grabación de Emma captó la creciente incomodidad de su propia familia al darse cuenta de que sus papeles se habían invertido por completo. Habían llegado a Romanos como verdugos, pero se encontraron a sí mismos como acusados en un juicio de opinión pública. Los testigos que habían invitado para mi humillación ahora juzgaban su carácter. El bolso de Margaret estaba abierto a su lado. El sobre decorativo que había entregado los papeles de divorcio se veía ridículo y infantil entre los documentos legales. Su arma elegida se había convertido en evidencia de su propia crueldad, preservada para siempre en grabaciones que contarían una historia muy diferente de la que había planeado. El peso de 2 años de críticas y aceptación condicional se levantó de mis hombros mientras me preparaba para salir de Romanos por última vez como su víctima. Cada comentario sarcástico, cada comparación con otras mujeres, cada sugerencia de que no era digna de su hijo, todo se evaporó frente a la validación profesional y el apoyo genuino de la comunidad. El intento de David por procesar lo que acababa de pasar se reflejaba en su rostro como una revelación en cámara lenta. El regalo de cumpleaños de su madre acababa de costarle una esposa que se marchaba con dignidad, éxito y libertad que él mismo les había ayudado a quitarme. La grabación en sus manos documentaría para siempre la crueldad de su familia y su propia complicidad en mi humillación pública. Margaret permaneció inmóvil, su sonrisa satisfecha completamente borrada al darse cuenta de que su venganza perfectamente planeada se había convertido en mi escape perfecto. El sobre decorativo a su lado parecía patético e impotente, sus inocentes mariposas burlándose de la oscuridad de su propósito original. Salí del restaurante Romanos esa noche, llevando nada más que mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a una familia que acababa de revelar su verdadera naturaleza ante toda una sala de testigos. El aire fresco de la noche se sentía más limpio que en meses, y cada paso hacia mi auto marcaba otro momento de distancia de personas que nunca merecieron mis esfuerzos por ganarme su aprobación. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el zumbido de mi teléfono con mensajes que no leí. David, Margaret y Emma probablemente estaban coordinando el control de daños, intentando procesar cómo su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de triunfo. Sus intentos desesperados de contactarme se sentían ahora impotentes, mientras yo sostenía la llave de mi propio futuro. 2 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo de mármol del Gran Plaza Hotel, usando un uniforme profesional que realmente se sentía como armadura en lugar de disfraz. La placa en mi pecho decía, Jennifer Walls, coordinadora de servicios al huésped, con una elegante tipografía que me hacía sonreír cada vez que me veía en los espejos del vestíbulo. Mi apellido de soltera había vuelto junto con mi autoestima. El edificio residencial para empleados se convirtió en mi santuario de formas que nunca había imaginado. Mi apartamento amueblado era pequeño pero bellamente diseñado, con grandes ventanas que daban a la ciudad y un balcón donde podía tomar café por la mañana en paz. Nadie criticaba mis decisiones, cuestionaba mi valía ni me hacía sentir como una huésped no bienvenida en mi propio hogar. Jessica Martínez se convirtió en más que mi supervisora. Fue una mentora que vio potencial de liderazgo donde Margaret había pasado 2 años tratando de convencerme de que no existía. Durante mi primer mes, Jessica me asignó la atención a huéspedes VIP, confiando en mi experiencia en Romanos para manejar clientes exigentes con gracia y profesionalismo. Tu experiencia en restaurantes te da instintos que otros coordinadores deben aprender con entrenamiento, explicó Jessica durante mi revisión del primer mes. Lees a las personas naturalmente, anticipas necesidades antes de que se expresen y manejas la presión sin perder la compostura. Esas habilidades son exactamente lo que requiere la hospitalidad de lujo. El programa de capacitación en gestión abrió puertas que nunca imaginé atravesar. Los seminarios de comunicación corporativa me enseñaron el lenguaje de negocios que hizo que mis cursos de la universidad comunitaria parecieran preparación elemental. Los talleres de liderazgo revelaron fortalezas que siempre había tenido, pero que Margaret me había enseñado a dudar. Mi primer ascenso a subgerente de servicios al huésped llegó 4 meses después de empezar, acompañado de un aumento salarial que elevó mis ingresos anuales por encima de 50,000 pesos. El aumento significaba que podía darme lujos que solo había soñado durante mis años de lucha, ropa de calidad, citas regulares en el salón y cuentas de ahorro que realmente crecían en lugar de disminuir bajo presión financiera. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse entre conocidos en formas que se sentían como justicia cósmica. Linda, amiga de Margaret del club de campo,
Se hospedó en el Gran Plaza Hotel durante un viaje de negocios y reconoció mi nombre en el directorio del personal, solicitando específicamente mi asistencia con la organización de su evento corporativo. «Eres la exesposa de David, ¿verdad?», preguntó Linda durante nuestra reunión de consulta. Margaret mencionó que trabajaba en hospitalidad, pero nunca dijo que estaba en la gerencia de un hotel tan prestigioso. Su sorpresa fue genuina y reveladora. Obviamente, Margaret había minimizado mis logros para mantener su narrativa sobre mi supuesta incapacidad. La reseña brillante de Linda sobre mi desempeño profesional llegó a Margaret a través de su red social en cuestión de días. La mujer que me había descartado como una simple mesera tuvo que escuchar elogios detallados sobre mi competencia de sus propias amigas. Mi éxito se estaba volviendo imposible de minimizar o explicar mediante las tácticas despectivas de siempre de Margaret. Los intentos de David por reconectarse empezaron a llegar mediante mensajes en redes sociales que nunca contesté. Sus textos se hicieron cada vez más desesperados al darse cuenta de lo que había perdido. Pero las lecciones de Margaret sobre reconocer el valor solo después de la destrucción me enseñaron a no confiar en personas que celebran mis fracasos percibidos. Su arrepentimiento se sentía vacío frente al respeto genuino que había encontrado en mi nuevo entorno. El proceso del divorcio resultó completamente a mi favor gracias a su propia documentación. El video que David grabó durante la emboscada del cumpleaños se convirtió en evidencia de crueldad emocional planeada que su abogado no pudo justificar. Ningún juez otorgaría pensión ni bienes compartidos a alguien que había organizado humillación pública con fines de entretenimiento. La estrategia legal de Margaret fracasó tan completamente como su sorpresa de cumpleaños. El sobre decorativo que había preparado con tanto cuidado se convirtió en la prueba A en los procedimientos, mostrándola como la arquitecta de la disfunción familiar. Su propio detalle, el tiempo, la ubicación y la coordinación demostraron premeditación, protegiéndome de obligaciones financieras hacia personas que me trataban como desechable. 6 meses después de esa noche en Romanos, fui promovida nuevamente a gerente de servicios al huésped, supervisando un equipo de 12 coordinadores en 3 departamentos. El puesto incluía un auto de empresa, cuenta de gastos y un salario cercano a los 60,000 pesos anuales. Cada logro validaba la evaluación inicial de Jessica sobre mi potencial y contradecía las predicciones de Margaret sobre mis limitaciones. La ceremonia anual de reconocimiento a empleados del hotel se convirtió en mi momento de máxima reivindicación. De pie en el escenario aceptando un premio por puntajes excepcionales en satisfacción al cliente, pensé en la llamada de Margaret donde rezaba para que David recapacitara sobre nuestro matrimonio. Sus oraciones habían sido respondidas de maneras que nunca había imaginado. Mi discurso de aceptación fue breve pero significativo, agradeciendo a mi equipo y reconociendo la experiencia en restaurantes que me había preparado para la excelencia en hospitalidad. La audiencia, compuesta por ejecutivos del hotel y líderes empresariales de la comunidad, aplaudió a alguien que Margaret había descartado como indigno de consideración profesional. Su respeto se sentía ganado, genuino y no condicionado. Las publicaciones en redes de Emma sobre mujeres ambiciosas habían cesado por completo después de que mis anuncios de promoción comenzaron a aparecer en publicaciones de negocios locales. Los comentarios pasivo-agresivos sobre educación y desarrollo profesional se sentían ridículos dirigidos a alguien que estaba logrando éxito medible gracias a la determinación y la habilidad, no al privilegio heredado. La solicitud de conexión de David en LinkedIn llegó la misma semana que mi ascenso a gerente, sugiriendo que estaba siguiendo mi avance profesional a través de contactos mutuos. Su intento de reconexión profesional se veía patético y transparente. El hombre que había grabado mi humillación esperada ahora quería asociarse con mi éxito real. La mayor satisfacción vino de vivir bien sin necesitar su aprobación ni reconocimiento. Mi felicidad era completa y autónoma, construida sobre logros genuinos y relaciones auténticas, en lugar de intentos desesperados de ganarme la aceptación de personas incapaces de reconocer el valor. El juicio de Margaret se volvió irrelevante para mi satisfacción personal. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones, valoraban mis contribuciones y confiaban en mis capacidades de liderazgo. El ambiente profesional al que Margaret decía que nunca podría acceder me había recibido con los brazos abiertos y recompensado mis esfuerzos con oportunidades de crecimiento. Cada día en el Gran Plaza Hotel confirmaba que su evaluación sobre mi potencial había sido completamente equivocada. La venganza final no fue causarles dolor,
sino demostrar que su crueldad se basaba en celos e inseguridad, no en una evaluación precisa de mi carácter o capacidades. La necesidad de Margaret de disminuirme reveló más sobre sus propias limitaciones que sobre las mías. Su regalo de cumpleaños con los papeles de divorcio me había liberado para descubrir un éxito que existía mucho más allá de su visión limitada de lo que era un logro aceptable. De pie en mi oficina privada 18 meses después de aquella noche en Romanos, miré el horizonte de la ciudad y me sentí agradecida por cada crítica que me había empujado hacia la independencia. El sobre decorativo de Margaret contenía el mayor regalo posible, liberación de personas que nunca merecieron el esfuerzo que dediqué tratando de ganarme su amor. Si esta historia de reivindicación final te hizo animarte, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando calmadamente firmé esos papeles de divorcio y saqué la carta de oferta de trabajo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias increíbles de venganza. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.